Tenemos en comunicación ahora mismo a Lucía Caballero, que es parte del colectivo Ni Una Menos. En principio, saludarte, agradecerte por este contacto y preguntarte, ¿sí? ¿Qué consecuencias tendrían estas medidas que se acaban de anunciar? ¿A qué sectores beneficiaría y a quiénes perjudicaría especialmente? En principio, nosotros estamos muy preocupadas. Esperábamos que sea un gobierno que venga a hacer un ajuste, que tenga además componentes reaccionarios, pero la verdad es que la velocidad de las medidas que están tomando nos preocupa muchísimo. Como ustedes bien decían al inicio, son medidas inflacionarias que van a afectar directamente el salario, pero también los subsidios sociales, más allá de la compensación que haya habido de la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo. Eso no termina digamos, de compensar lo que va a implicar esta mega devaluación. Hoy salían unas investigaciones que hablan de que es la tercera devaluación más importante de nuestra historia, y obviamente esto va a significar un aumento de la pobreza, de la indigencia, y nosotras sabemos que la pobreza está feminizada, que son los niños, las niñas y adolescentes también los que están sufriendo más los índices de pobreza. Y después tenemos otra cuestión también muy importante, que es que hay una amenaza concreta de este gobierno sobre las jubilaciones, y particularmente y un ensañamiento con las jubilaciones que se obtuvieron a partir de las moratorias previsionales, ¿no? Es lo que están instalando los medios de derecha, y para nosotras que hemos defendido fervientemente esa política, significa un retroceso total estar discutiendo eso. Tenemos que decirle a la prensa que el gobierno, a la audiencia, que el gobierno ha hablado de dar de baja la movilidad jubilatoria y de aumentar la jubilación por decreto, pero además que está particularmente ensañado con las jubilaciones de las mujeres. Entonces, estamos en alerta como movimiento feminista, digamos, desde que existe Ni Una Menos es el momento de mayor ataque de las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Vamos a ver cómo se incrementan las cifras de pobreza y de indigencia, que ya están muy altas por la política también del gobierno anterior y del gobierno incluso anterior, pero un shock de este estilo no teníamos recuerdo, ¿no? Entonces estamos empezando conversaciones, vamos a trabajar mucho con los grupos de mujeres afectadas en distintos aspectos por esta política profundamente neoliberal, y además ahora con los anuncios de Bullrich autoritaria, ¿no? Bien, Lucía, una de las principales excusas que esgrimió este gobierno en relación a las medidas que iba a tomar cuando todavía no las habían anunciado era que de no tomarlas se venía irremediablemente una hiperinflación. Bueno, ¿cómo ves este planteo o excusa, ¿no? desde la perspectiva de cada uno? Bueno, eso está incluso escrito en los manuales de shock neoliberales, ¿no? Inventar un escenario catastrófico para implementar una política de shock. Eso es lo que hizo el gobierno, creó un escenario que no existía. Por supuesto que la inflación es y era muy alta, pero las cifras que dio Milei y que dio Caputo en los distintos discursos son cifras irreales. No había 15.000% de inflación anual. Eso es una cifra completamente inventada, que lo que hace es generar un escenario catastrófico para que después justamente lo que ellos puedan decir es, bueno, esto iba a ser peor, acepten esta realidad porque es menos peor de la que podría haber sido, ¿no? Es realmente un sistema de disciplinamiento y de terror sobre las subjetividades, ¿no? Para que acepten estas políticas de shock, y lamentablemente todavía hay una parte importante de la población que frente a la desesperación ha creído en este proyecto y todavía está, digamos, como justificando estas primeras medidas. Pero bueno, esto no tiene manera de justificarse. Nosotras evaluamos que van a empezar a haber problemas de alimentación muy importantes, muy severos, y frente a eso realmente lo que puedan decir desde la televisión y lo que puedan dar como justificación va a quedar muy pequeño. Bien, hay un desentendimiento desde parte de este gobierno con las políticas de género. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que agravaría más y cuáles serían las principales consecuencias de que se desatienda y se apliquen este tipo de políticas de ajuste? Bueno, tenemos que primero darle a conocer que las trabajadoras que, por ejemplo, están en la primera línea atendiendo la violencia por razones de género todavía no tienen confirmada su continuidad. No se ha presentado nadie del nuevo gobierno para hacer la transición en lo que respecta al Ministerio de Géneros.
Y eso como primera alerta, ¿no? Que estamos en continuo contacto con esa situación. Y después, obviamente, que el incremento de la pobreza, el incremento de la indigencia, el recorte de presupuestos públicos y que en paralelo convive con un gobierno que niega la brecha salarial, que niega la desigualdad de género como un fenómeno de nuestra sociedad, realmente lo que va a incrementar son todas las brechas, ¿no? Va a haber más mujeres trabajando más horas de manera no remunerada, va a haber más mujeres trabajando en empleos precarios, va a haber más chicos y chicas en la pobreza, y va a ser muy difícil también salir de una situación de violencia porque el Estado no está mostrando ningún tipo, y sobre todo el gobierno, no está mostrando ningún tipo de empatía con la continuidad de las políticas que abordan las violencias por razones de género. Así que estamos muy preocupadas y obviamente ya empezando y hace tiempo ya a mover todas las redes, incluso a nivel federal, para entender cómo está afectando esto en todas las provincias. Bien, Lucía, bueno, en relación a esto último que comentabas, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el movimiento feminista? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué es lo que se está hablando de cara a la etapa que nos está por venir? El movimiento feminista ya está activándose de distintas maneras, de manera menos visibles, ¿no? Hay un montón de reuniones, de espacios de discusión, de reactivación de las redes. Hemos tenido un rol muy importante en lo que fue la resistencia al macrismo, pero también hay que entender que estamos en un momento de muchísima crisis económica y es muy difícil en este momento armar agendas que de alguna manera saquen de la urgencia, ¿no? O que vayan más allá de la urgencia de muchas compañeras. Así que estamos retramándonos, estamos discutiendo, estamos todavía haciendo balances de lo que fue la derrota electoral de Unión por la Patria y también haciendo estrategias para tejer puentes con quienes no votaron, por quienes votaron a Milei, ¿no? Porque también hay muchas compañeras que creyeron en esa opción frente a una situación de desesperación, depositaron una esperanza ahí y bueno, tenemos un gran trabajo por delante, pero ya y siendo conscientes que vamos a tener un rol muy importante en lo que viene. Exactamente, y esperamos que se tejan lazos entre todos para que más que nada esta crisis la podemos llevar adelante. Te agradecemos el contacto y obviamente estamos en disposición para cualquier nuevo contacto con nosotros, ¿sí? Para más que nada traer nuevos temas aquí porque obviamente vamos a ser una de las pantallas que va a estar contando cosas que no se ven en otros lados. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Un abrazo, Lucía.